A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 26 de febrero del año 2025. El título es el siguiente: interrogación. ¿Gabinete de primera? Se cierra la interrogación. Por favor, no nos haga reír. Repito el título. ¿Gabinete de primera? Cerramos interrogación. Y luego concluimos con esto. Por favor, señora, no nos haga reír. ¿A qué me refiero con esto? La ingeniera, creo que fue en la mañanera de ayer. Si estoy equivocado, entonces fue en la de hoy. Alguien le preguntó que por qué no nombraba o designaba a un zar contra las drogas. Ya ven ustedes que es común que hablen que el zar contra la corrupción, el zar contra una persona que tiene poderes totales, vamos a decir, para combatir o enfrentar el problema X, Y o Z. Entonces contesta la anticientífica con un cinismo digno de mejor causa. ¿Para qué? Si tenemos un gabinete de primera, pues ha de ser de la primera base, que no pasan de la primera ahí. Pero qué vergüenza, pues, que esa sea su respuesta. Tenemos un gabinete de primera, ¿para qué queremos un zar contra las drogas? La respuesta habría sido para alguien con el mínimo sentido del manejo político. Bueno, interesante, te agradezco tu pregunta. Lo que pasa es que en México tenemos otra forma de enfrentar los problemas. Nuestra estructura administrativa no es como en los regímenes parlamentarios, somos un régimen presidencialista y tenemos bien distribuidas las funciones en diferentes secretarías. Lo que necesitamos, como hoy se está logrando, una excelente coordinación entre las diferentes áreas del gabinete y también los gobiernos estatales y municipales. Y punto. Y ya. Y no hay más. Pero decir esa estupidez. Tenemos un gabinete de primera, Mario Delgado. De primera, la señora, la reina de las teleras de huevo con jamón. De primera, que este es herencia, por razones de la ley, Gers Manero. El de comunicaciones e infraestructura, quién sabe quién sea. No aparece por ningún lado en un país donde la infraestructura está hecha pedazos en el país. ¿Quién es? ¿Quién sabe? Y podemos ir así, ¿dónde está este señor, el Cherchenovich, Milutinovich, o cómo se llama este de salud, que dicen que es una eminencia, pero tiene 114 años? Que le va a tocar en una mañanera, lo sacan del sarcófago, le dan como a los boxeadores, órale mi campeón, usted va, ya lo llevan y ya termina, lo agarran y lo vuelven a meter. Es como el caso de antes de Alcocer. Lo mismo hacen con Gers Manero, pues. Los tienen ahí cuidando en unas cámaras de oxígeno y allá. Dice uno, no es posible. Seguro Social, ahí anda este hombre buscando, parece que no le gustó la cuna que había ordenado, que ya dio el enganche, que no te lo devuelvo, que ahí está, no, que sí, si no, les echo al seguro. Ya compró, eso sí, una cantidad importante de pañales para de aquí a un año con diferentes tamaños. Hay varios bambinetos, compró él, pero le regalaron otros, y chambritas y todo lo que se utiliza en estas cosas. Entonces ya, como diría aquella vieja canción de, creo que era de Rocío Dúrcal, si no estoy equivocado, amor en el aire, es que ya le iban a dar aire, pues, pero como resolvió el asunto allá con su señora esposa, ya se, bueno, entonces, órale pues, ¿no? Te vamos a perdonar, y ahí andan.
Y la otra también ahí ilusionada y que cree que es la presidente del partido. Háganme el favor. Digo, lo único que esta mujer ha hecho medio bien, yo no soy experto en la cuestión de los bailes, cuando bailaba en los camiones, digo, no para pedir dinero, sino para promover a López Obrador, a Morena, pues es mejor que siguiera haciendo eso, hombre, le salía muy bien y con el pelo hacía lo rarotonga, pues. Pero es una desgracia eso. Y a secretaría la donde ves, bueno, Juan Ramón de la Fuente, como dicen aquí, mi vida, pobrecito, ¿dónde anda? ¿Quién sabe? Este hombre ni con la lámpara de Diógenes lo encontramos. Tienen que mandar a Washington a Lord Cacahuates allá. Si yo les contara algunas cosas de este señor cuando estaba en la primaria, no me las creerían. Estas personas piensan que nadie las conoce y se equivocan. Y se equivocan. Si yo que voy a cumplir 80 años, hay muchos compañeros que estudiamos en la primaria y la secundaria juntos, en la vocacional, etc. Pues ahora este hombre que tiene menos años que yo y que ha tenido todas las comodidades porque es acá de firula, ¿ah? O sea, hay cosas que dice uno, no puede ser. Sí, me dice esta persona, por eso es como es hoy. Así era cuando era chamaco. Y dice uno, qué bárbaro. Por eso, como alguien me decía hace unos días, Ángel, deberían hacerles un examen psiquiátrico o psicológico completo a estos antes de que les den esas responsabilidades. Y así podríamos ir con los otros. Una señora que está ¿cómo se llama esta señora que rebasó todo lo conocido en términos de las chapitas? Que de repente desempolvó un papel porque tomó un curso en medio ambiente, no sé qué cosa, después de haber fracasado en su intento de dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo, estuvo en la CEPAL y total que llega aquí y ahí le tiraron ahí con un hueso por petición de López en Secretaría del Medio Ambiente. Dice uno, luego la Citlali, por favor, Citlali, hombre, qué bárbaro. Pero sí, ya se ve bañada, se ve bien la Citlali, ¿no? Se ve rotunda como es ella, ¿verdad? Pero ya con garritas más o menos de tianguis de Polanco, ¿no? O sea, ya se ve mejor. O el bazar de aquí de la colonia Roma también, ¿no? Ya ahí por la calle del Oro, creo que es. Hay un buen bazar, ahí van las fifíes, pero que piojitas no tienen. Ahí la vi el otro día a la Citlali. Digo, yo iba pasando por ahí, no vayan a pensar que yo voy a comprar ahí algunas garras ahí pero no es tianguis, es bazar, por favor. Y así está todo el gabinete. Así está todo el gabinete. Luego este joven de los ferrocarriles, el que iba a aplicar la ciencia para resolver el problema de la movilidad en la Ciudad de México, está lleno de microbuses. Esto es una porquería. Ahora le dieron para que jugara los ferrocarriles y que ya a partir de tal fecha, tantos miles de kilómetros y de que México a Laredo, México a Nogales y de por aquí y por allá. Dice uno, no aprendemos, mejor bequenlo, hombre. El apellido Layou es de origen francés, debe hablar francés, mándenlo allá a Francia, hombre, allá que se vuelva operador del metro, alguna cosa útil, pues, ¿no? Pero así está este gabinete. Ahora bien, hay una expresión que utilizan los viejos políticos, no solo en México, sino también en otros países, que dice más o menos así: un gobernante es lo que su equipo es. ¿Qué significa eso? Que un gobernante que se rodea de los más pendejos se vuelve él también como ellos. Es decir, es cierto, un gobernante es lo que su equipo es. López Obrador era un hombre perverso,
malo, ¿ya? Y muy limitado intelectualmente. Muy, pero muy limitado y además ignorante y con un complejo de inferioridad que a muchos, a mí en lo particular, a Diego Fernández de Ceballos también, nos llevó a afirmar allá por febrero del 18 que ese hombre estaba loco. Me acuerdo, nos mentaron la madre a los dos. Y los tiempos nos dieron la razón también a los dos. Y este hombre acuñó una frase que es la máxima expresión de la irresponsabilidad político-administrativa. 10% de eficiencia y 90% de lealtad. Y así le fue al país. Así le fue al país. En esas condiciones, pues, no olviden esta frase. Un gobernante es, lo que su equipo es. Y comparen ustedes, aunque les duela, el gabinete que tenía y que formó Carlos Salinas de Gortari. No más, al margen de filias y fobias. Y lo que logró ese gabinete en 6 años. Es decir, un gobernante es lo que su equipo es. Y ese gobernante que podría ser acá medianón, con un gabinete de personas inteligentes, de personas capaces, estudiosas, conocedores, con experiencia, elevan a ese gobernante. Miren, he estado siguiendo a Aurelio Nuño a raíz de que regresó al país. Se fue a hacer, si no estoy equivocado, una maestría en administración pública a la Universidad de Harvard y se quedó ahí, creo que dando clases en algunos de los diplomados o algo así, allá, y regresó a México. No sé si con intenciones políticas, no sé en qué partido, porque en el PRI pues no lo pueden ver, porque además es inteligente, entiende de la cosa global, habla varios idiomas, pues entonces no cabe ahí en el PRI, ¿verdad? Entonces, por esa razón, pero algún proyecto político debe traer y he estado siguiendo lo que está escribiendo en un periódico que creo que es El Universal o algún periódico ahí. He estado siguiéndolo y también busco sus intervenciones, que alguien tiene la amabilidad de subirlo al Twitter, la grabación, y viene formado intelectualmente, con un dominio del tema educativo que parece que se ha especializado en ese tema, de primer nivel este hombre. Y luego lo compara uno con este hombre del Paleozoico superior, el político más feo de la galaxia, Mario Delgado Carrillo, y dice uno, ¿qué hemos hecho? ¿Qué han hecho los jóvenes para merecer a ese secretario de Educación? De tal manera, pues, que cuando un gobernante concita el interés, porque se requiere también tener interés en esas personas para que desarrollen una labor de primera en un gabinete que por esa razón se vuelve un gabinete de primera, el país avanza, el país mejora. Pero con este gabinete de quinta, de pedorrillo que tiene la anticientífica y el que armó de quinta o de sexta o de lo que sea, López, pues es explicable lo que heredó y la forma como está trabajando, si a eso se le puede llamar trabajar, la anticientífica. Cuando dice ella, tenemos un gabinete de primera, chin, dice uno, ¿cómo estaríamos si fuere de quinta? Aquí, entonces, hay que entender algo. Un gabinete así, de incapaces, vamos a dejar de lado lo de corruptos, de incapaces, de personas sin la menor experiencia en temas complejos, eso genera una situación de desastre
Y si ya heredaron una tragedia y un desastre, lo exacerban. No lo enfrentan para resolverlo, sino que se montan en él y siguen destruyendo lo poco que hubiese dejado el anterior. Las consecuencias están a la vista. Vean lo que pasó con López y vean lo que está pasando en menos de 5 meses. Hoy estamos a 26, faltan 27, 28. Faltarían 2 días para tener los 5 meses completos. Y vean ustedes lo que ha pasado ya. De locos esto. Por fortuna, ya alguien decidió cambiar a la tesorera general de la Federación, la señora que lo único que conozco de ella, aparte de su cuestión de estudio, es que fue la esposa de Pablo Gómez, una señora de apellido Concheiro, creo que es su apellido, y su gran experiencia para ser nominada o designada por el bulto tesorera general de la Federación es que obtuvo su doctorado en sociología o en ciencia política en Gramsci, el gran comunista italiano, y que fue uno de los grandes teóricos en cuestiones del partido revolucionario, del control ideológico, el papel de la cultura, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y un hombre luchador antifascista, un hombre que estuvo preso buena parte de su vida, murió joven, y en la Tesorería General de la Federación dice uno, pues no, pues con razón está el país como está. Pues. Por fortuna ya la chisparon, ya le dijeron gracias y ahí te ves, y pusieron a una persona pues que más o menos parece que sabe utilizar una calculadora financiera, que en esos niveles ya es un triunfo tremendo. Ahora bien, ante lo que estamos padeciendo, aun cuando no lo veamos, pero el trancazo lo padecemos, hay una pregunta que vale la pena y es obligado hacernos. ¿Cuánto más durará esto? ¿Es usted de aquellos que piensan que esto va muy bien y que va a durar así toda la vida? Y esto viene a cuento. Ayer iba yo a asistir con mucho interés a la presentación de un libro reciente de la autoría de un gran doctor en historia, el doctor Ignacio Almada. Es una biografía actualizada, con muchos datos, etcétera, del general Álvaro Obregón. Lo presentaron ayer en la Feria Internacional del Libro, ahí en Minería. Entonces me invitó Raudel Ávila, paisano, pero no es de San José de Bacum, él ni modo, no se puede todos, él es de Hermosillo. Y tenía todo, ya salgo yo, me pongo la garra, acá, y ahí voy, y llego a Reforma para tomar el Metrobús, y aquello era un desastre, bloqueos en la embajada, por acá, por allá, la calle de Lerma saturada porque Reforma no estaba abierta al tránsito. Pues ahí voy, dije, bueno, ¿qué pasó aquí? Total que llego ahí con el que todo lo sabe, don Alejandro, que es el periodiquero. Oiga, le digo, don Alejandro, ¿qué pasa? Pues mire, allá había unos bloqueos, fui a preguntar, oiga, ¿y ustedes qué buscan? ¿Qué somos de un nuevo partido? Bueno, le dice, ¿quién es su dirigente? Porque don Alejandro es medio grillo, es Chairo, ¿verdad? Pero no le supieron decir los que andaban ahí acarreados. Pues bueno, pues ahí estoy yo esperando y quiero tomar el Metrobús, pero ni siquiera tampoco venía de la parte poniente, es cuando toman la lateral sur de Reforma, y ni eso había. Pues ahí voy caminando rumbo a Reforma, perdiendo el tiempo hasta que llega un momento en que aquello imposible. Entonces no pude asistir, me habría gustado mucho saludar a amigos ahí, ¿verdad? Pero, ¿por qué les comento esto? Yo no sé dónde les enseñaron a estos policías de tránsito
que ante una situación como esta, la solución inmediata es bloquear banquetas y bloquear calles. Punto. Y ya se resolvió. Oye, pero no se ha resuelto nada. Pues allá ellos que nos mienten la madre, me dijo una vez una persona. Dice, bueno, ahí ya de regreso me encuentro a una persona que me había saludado unos días antes, también en Reforma. Suelo caminar aquí por Reforma. Y nos quedamos un buen rato platicando por aquello del desastre que había ahí. Entonces me hizo un comentario que voy a su vez a comentarlo con ustedes. Me dice, don Ángel, él me sigue todos los días, desde hace años. Dice, a veces me da la impresión, dice, que usted se dirige a personas que ya estamos convencidos de que hay que cambiar. Dice, ¿por qué no intenta hablarles a los que no quieren cambiar, es decir, a la chairiza? Y tuvimos una plática muy interesante, una media hora estuvimos platicando acerca del tema. Y el tema no es un tema menor. ¿Por qué razón? Quienes están aquí en este espacio son personas que en su casi totalidad son personas con juiciosas que se preocupan por la situación del país y están convencidos del desastre que fue López Obrador y lo es ahora la anticientífica. De tal manera que alguien podría de manera ligera pensar, estos ya están convencidos, ¿para qué les dices esto? Y le digo, mire, el problema, véalo usted de esta manera. Estoy de acuerdo con usted que la mayoría de los que están aquí en este espacio son personas convencidas, pero no todas tienen los elementos para convencer a otros. De ahí que sea útil las pláticas que tenemos, citar a Sergio Negrete, a, no sé, al doctor Manuel Sánchez, que fue subgobernador de Banco de México, a Isaac Katz, a Luis Carlos Ugalde, etcétera, para que los busquen, para que los lean y tengan elementos sólidos, fuertes, para ir a convencer a otros. Ah, me dice, visto así, sí tiene lógica, tiene razón. Entonces, les repito a ustedes por qué hay veces que yo insisto una vez, otra vez, en un tema como el que voy a tratar ahorita rápidamente, ya para casi terminar. Porque debemos mejorar nuestra comprensión de los problemas para poder explicárselos a los otros. Y entre mejor dominemos un tema, más claramente lo expondremos. Y ahí les va. Yo suelo seguir de manera sistemática algunas publicaciones y algunos temas estadísticos de la economía mexicana. Uno de ellos es la inversión extranjera directa. Muy bien. Ayer yo exhibí esta situación de alguien, creo que un periódico, sobre esta mentira o esta manipulación de las cifras. Y hoy les presento la primera plana del periódico El Economista. Vean ustedes aquí. Inversión foránea sumó 36,872 millones de dólares y alcanzó cifra récord en el 2024. Ayer dije yo, es una manipulación, es una mentira, y les presenté a ustedes los datos ese día que lo había publicado Banco de México en el informe trimestral sobre la balanza de pagos, de que eso era una mentira, era una manipulación casi obscena de los datos. Y hoy sale El Economista con esto que debería avergonzarlos. Pero, como dice alguien, lo que no suena lógico parece que en los tiempos actuales suena metálico. ¿Por qué razón? Cuando un periódico
financiero afirma récord en inversión extranjera directa. Está cometiendo un fraude, está pretendiendo engañar a quien lee este periódico. A quien lo lee se va con la finta si es que no tiene acceso al documento de Banco de México trimestral sobre la balanza de pagos. ¿Por qué? Y esto lo sube el gobierno mexicano al Twitter. Récord en inversión extranjera directa. Y ven ustedes aquí la gráfica, este histograma, y donde López Obrador rebasa a todos tranquilamente. Muy bien. Y dicen récord, 185,000 millones de dólares en el sexenio o en el gobierno de López Obrador. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo decía ayer y lo repito. La inversión extranjera directa tiene 3 apartados. Uno, y el que es importante y debe ser para nosotros, es el que corresponde a las nuevas inversiones. Nuevas inversiones. Si nosotros vemos ya la realidad de lo que plantea Banco de México, resulta que las nuevas inversiones fueron el año pasado 3,100 y tantos millones de dólares de 30 y tantos mil, es decir, nada. ¿Por qué razón? Porque México ha ido perdiendo atractivo para la inversión extranjera. Ha ido perdiendo a pasos agigantados interés de los inversionistas. Y aquí verán ustedes, esto yo se los planteé a ustedes ayer. Flujos de inversión directa y con un asterisco, ¿verdad? Y dice, nuevas inversiones, que es lo que está subrayado en amarillo. Muy bien. En el año 2023, el total de nuevas inversiones fue 5,217 millones. Pero el total fue prácticamente 36,000 millones de dólares. Pero nuevas inversiones nomás 5,217. Nada. En el año 2024, el total fue, en México, 36,872, como dice aquí tramposamente el economista. Pero nuevas inversiones fueron 3,169. ¿Qué gano yo repitiendo esto? En primer lugar, que usted se dé cuenta la manipulación de algunos medios económico-financieros, como es El Economista y también una que otra vez El Financiero. Para que ustedes, cuando le expliquen a alguien o le rebatan a alguien, no, es que hemos tenido muchas inversiones, usted le diga, momento. No son nuevas inversiones. Y le expliquen lo que ayer comentábamos. Los periodistas, o al menos los medios, viven en buena parte no de los ejemplares que venden y de la publicidad privada. Viven fundamentalmente del chayote gubernamental. De tal manera que pues corren algunos periodistas o les piden dame la bola porque pues ya se quejaron allá, que esto, que el otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no tendrían que cerrar. El caso arquetípico es La Jornada, que los 6 años de López para llegar a diciembre del 24, para no fallarle, no son 6 años exactos, y ya desde el gobierno de Peña Nieto, y actualmente continúa esa situación, La Jornada vive de mentiritas, es un cadáver insepulto La Jornada. Niveles de 180, 190 millones de pesos mensuales para que sobreviva. Entonces eso explica pues la abyección, la sumisión de un medio que pretendidamente se construyó, se formó para ser objetivo, un periodismo valiente, etcétera, etcétera.
Hoy las miasmas del periodismo están en la jornada. Los chayoteros, los que saben que si no fuera por el subsidio, por la dádiva gubernamental ilegal, llamémoslas claramente, el periódico cerraría ahí. Ahora bien, ¿qué podremos resumir aquí de esto que hemos comentado hoy? Primeramente, el nepotismo, ni caso tiene comentarlo. ¿Por qué razón? En primer lugar, el nepotismo es algo que en México existe y en muchísimos países también desde hace muchos años. Señalar el nepotismo en un país como este es a veces un absurdo y les voy a decir por qué. Hay familias, por ejemplo, de médicos, de abogados, de contadores, de notarios, que preparan a la siguiente generación para que continúen ejerciendo esa profesión. Les heredan una notaría, un consultorio, un despacho de contadores, etcétera, etcétera. En algunos casos, construyen empresas de asesoría contable, financiera, fiscal, legal, etcétera, y van incorporando a los hijos, a los familiares, por supuesto que sean truchas acá, ¿no? Los mandan al extranjero a estudiar, a dominar idiomas, etcétera, para generar un influjo de sangre joven, nueva, que conozcan el mundo, etcétera, etcétera. El problema está en México en el sector público, que está plagado de corrupción y los políticos viejos, y también los nuevos, pero veamos los viejos, en aquellos años 50, 60, todavía hasta los 80, 90 y principios de este siglo, llegan al sector público a atascarse, a robar, a enriquecerse en la forma más obscena que pueden ustedes imaginar. Y lo hacen y lo logran en la total impunidad. ¿Y qué es lo que sucede cuando el hijo, el sobrino, ve esa facilidad para hacer una fortuna? Él también quiere ser como él. Entonces empieza a generarse el ejercicio de una influencia para colocar al hijo o al sobrino o a la esposa o a la hija o a la nuera, al yerno, etc. Definir el nepotismo es difícil porque en sus orígenes viene de Nepote, un personaje en la Grecia antigua, ¿no? Si no estoy equivocado, o en Roma, que favoreció a uno de sus hijos o un cercano. Entonces, el nepotismo en sentido estricto es apoyar o hacer uso del poder que tiene uno para favorecer al familiar. Y el nepotismo tiene que darse como figura delictiva nombrando a un familiar hasta cuarta, no sé qué cosa, como se dice, pero que esté bajo mi mando. Pero lo hemos extendido a que sea alguien que usa su influencia para colocarme en este puesto por allá, y hay algo que se llama un nepotismo cruzado. Yo soy gobernador en un estado, Dios guarde el hora, yo soy gente decente, y entonces un compadre mío que es gobernador en Nayarit me dice: compadre, tengo esto. ¿Qué pasó? Pues es que con esta babosada de la anticientífica, dice, como dice el pelón de Verdugo, la cosa del nepotismo. Entonces tengo un hijo que es de primera, hizo su maestría en administración pública aquí, habla 2 idiomas, especialista en esto, pero no lo puedo meter aquí en Nayarit porque se me arma la bronca. Estoy, compadre, en el mismo problema que tú. ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué no te mando a mi hijo, lo analizas, lo ves, le haces el examen que quieras y lo colocas como te parece subsecretario?
y tú mándame a tu hijo, hago lo mismo y lo coloco como subsecretario. De tal manera que ahí no hay acusación alguna de nepotismo. Entonces, muchos políticos están haciendo eso. Es un nepotismo cruzado, vamos a decir. Sin embargo, en un país como el nuestro, la clase política que ha robado o se ha enriquecido manda a sus hijos a las mejores escuelas, aquí en México y en el extranjero. Los manda a estudiar idiomas, prefiere que estudien su licenciatura, una maestría, un doctorado fuera del país y luego regresan. Y aquí viene el problema. Vamos a suponer que el padre esté todavía en activo políticamente hablando. Puede o no debe contratar a su hijo en una secretaría donde él es secretario. No, porque el nepotismo y que es, y escribieron una serie de babosadas en la iniciativa. Es que se trata de que lleguen las nuevas generaciones y eso. ¿Quién lo dice? Los de Morena no tienen vergüenza, no, es una desvergonzados. Son dinastías, los Batres, los Yunes, los alcaldes, los estos, los otros, los Yunes. Dice uno, no sean cínicos, por favor, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa ahí? El Grupo Monterrey, o lo que se llama eso, el Grupo Monterrey, es un caso digno de estudio. ¿Por qué? Porque tienen a un hijo y ahora le lo mandan a estudiar ingeniería industrial, era lo que se usaba hace 30, 40 años, fundamentalmente al MIT, por ejemplo, que es una excelente escuela en ingeniería, y regresaban y órale, al departamento de producción, al departamento de esto, de tal manera que en 5 o 6 años recorrían toda la empresa en sus diferentes áreas y luego ya empezaban en puestos directivos. En el gobierno no es posible hacer eso porque no se entiende eso. Entonces el gobierno está perdiendo cuadros de alto nivel calificados porque una bola de acomplejados, como son todos los de Morena, revisen ustedes las personas que tuvieron que ver con esta iniciativa. Rosa Isela, la princesa de las teleras de huevo con jamón, y la señora más fea de la galaxia, la política más fea, Ernestina Godoy. Ernestina Godoy estudió su carrera de leyes en la misma escuela que este señor Lara, que los Batres, todos 72 horas, título y todo completo. Pelo y barba y destroncone, como decían los peluqueros de antes. Ellas dos hicieron esta iniciativa. Terminaron la primaria copiando. Dice uno, no puede ser. Sí puede ser. Y la promueve esa iniciativa una persona que presume de científica cuando es un fraude intelectual, la anticientífica. Entonces dice uno, ¿a dónde va a ir a dar este país con los peores? Y rechazando a los mejores. No importa que sea hijo de fulano o hijo de mengana, no importa. Si esa persona es capaz, es una lumbrera y es un tucho, órale. Bueno, somos tan absurdos, tan aferrados al pasado. Hay un par, dos hermanos, valga la redundancia, los hermanos Werner. Ellos son en economía y política monetaria, finanzas, gastos, unas chuchas cuereras. Pero resulta que son hijos de padre no mexicano por nacimiento. Están impedidos constitucionalmente para ser o secretarios de Estado o gobernadores o subgobernadores de Banco de México. Dice uno, pero ¿cómo si son una chingones? ¿No? Pero eso viene desde el siglo XIX, por favor, ¿no? Ni más, o del siglo XX, hace 100 años, no se puede. No nos atrevemos a cambiar la Constitución. ¿Qué hacen los hermanos Werner?
se van a Washington, se van a Nueva York y allá están. Y así hay muchos casos. Es decir, nosotros mismos, estos mediocres como los de Morena, y también en su momento algunos priistas, no crean que se salvan, echan fuera el talento por mantener algo que quizá en su momento hace 100 años jugó un papel, hoy no, pero nadie se atreve a pedir el cambio de la Constitución para pedir que esa gente llegue a posiciones de alto nivel y su experiencia y sus conocimientos lo pongan al servicio del país. En esas condiciones, ¿a dónde vamos a dar al hoyo? Vean ustedes la calidad del personal que ha llegado a la Secretaría de Educación. El otro día me tocó ver un debate o una discusión, creo que fue en el programa de López Dóriga, de este señor que se apellida Arriaga y por mal nombre lleva Marx, con Aurelio Nuño. Y le puso una revolcada a Aurelio, que yo decía, ya Aurelio, ya párale. ¿Qué no ves que está como el caballo blanco con el hocico sangrando? Ya déjalo, ya que le ponía uno y otro. Y madres, llórale, lo puso. Nomás faltó que se sacara la bichola y lo miara. Figurativamente, por supuesto. Es decir, pero esos son los que tienen la confianza del que se fue y de la que llegó. ¿Se acuerdan de la maestra Delfina? ¿O se acuerdan de la que la sustituyó cuando una reportera, creo que de Televisa o de alguien, le hizo una pregunta de segundo año de primaria y dice, no puedo contestar eso. Ni eso, ni otro, ni lo otro. Es decir, se ha llenado las secretarías del gobierno federal de basura intelectual, de basura, de lo peor entre lo peor. ¿Cómo vamos a enfrentar los problemas que tenemos con ese material humano? Imposible. Por eso ni hablar eso del nepotismo me parece una desvergüenza. Una desvergüenza, pues. Son unas bandas familiares las que están allí. ¿Qué tanta maroma hicieron para meter a esta señora Berta Alcalde, hermana de la que fue secretaria de Gobernación y ahora dice ella que es presidente, bueno, ella dice presidenta, de Morena? Primero quiso ser ministra de la Suprema Corte y así, no dio el ancho. Luego, magistrada, o no, que madres, consejera del INE, tampoco. Hasta que por fin, ya por terca, por necia, perdón, ya se la dieron en el ISSSTE, ¿no? En el ISSSTE, y ahorita está en la Fiscalía General de Justicia de aquí de la Ciudad de México. Pues ya era el colmo, ya tercera vez, pues a la tercera es la vencida, ¿no? Ese es el gran problema, pues no es el nepotismo, es la cantidad de tontejos que ha llamado Morena. Por eso nunca ha sido tan cierto como ahora. Esta gobernante que tenemos es lo que su equipo es. Si su equipo es una soberana porquería, ella también como gobernante es, ya lo ha demostrado, una soberana porquería. Aquí termina Platica con Ángel la parte editorial. Estamos bien. Aquí termina, correspondiente al miércoles 26 de febrero del año 2025.